Buenas tardes y buenos días y buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchan. Eh, Vamos a dar inicio a este panel convocado, organizado por la organización Servindi, este centro de difusión y de comunicaciones de pueblos indígenas. Igualmente, la Red Internacional de Comunicadores Indígenas y la Red de Descolonialidad y Autogobierno. El tema que nos convoca es el tema de autonomías, autogobiernos y libre determinación. Y lo vamos a efectuar pues en un momento muy duro, muy difícil para los pueblos indígenas, originarios y organizaciones populares en general de Abya Yala y del mundo, porque asistimos a una pandemia terrible, como han dicho muchas organizaciones, un etnocidio por abandono, genocidio por omisión de los estados, porque durante décadas fueron abandonados los servicios sociales, los derechos, y toda esa carga histórica de abandono está golpeando duramente a los pueblos indígenas originarios del Abya Yala, y entre ellos a comunicadores, justamente hermanos de esta red, entre ellos Hernán Quinín, del pueblo Huajún, del Perú, y muchos otros, y quisiéramos unos segundos, ¿no? Unos segundos de respeto, de silencio, de reflexión, ¿no? Para que este genocidio, el dolor que está ocurriendo ahora en los pueblos y la indignación que va acompañada de ese dolor se convierta en fuerza, en mucha fuerza para seguir adelante en el autogobierno de los pueblos. Unos segundos nomás de reflexión por los caídos, por los que están sufriendo y las familias que están sufriendo en esta pandemia. Bien, vamos a continuar presentando a nuestros compañeros y compañeras que están presentes. Está con nosotros, cuando mencione su nombre, a ver si hace una señal en la cámara, como estoy haciendo yo. Yo soy Roberto Espinosa, que estoy moderando de la Red de Descolonialidad y Autogobierno de Perú. Y ahora quisiera presentar al hermano Atencio López Martínez. Él es GUNA, asesor legal del Congreso General GUNA, otros denominan CUNA, de Panamá, licenciado en Derecho, asesor legal, como dije, de varias organizaciones indígenas de Panamá y a nivel internacional. Está también con nosotros María de Jesús Patricio Martínez, conocida cariñosamente como Marichuy. Marichuy, a ver si saludas a la cámara para que te vean. Hermana, gracias por venir. Ella es lideresa del pueblo Nahua, médica tradicional, y en los últimos tiempos fue elegida vocera del Consejo Indígena del Gobierno, Consejo Indígena de Gobierno por el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de México, y participó como candidata independiente en las elecciones federales 2018, y si entendemos bien, Marichuy, con mucho respeto y cariño, ¿no? La expresión por la cual se le conoce, para hacer una campaña electoral distinta, ¿no? Desde los propios pueblos. Está también Catherine Walsh, ¿no? De Ecuador. Ella es profesora principal y directora del doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, y acompaña, ¿no? Desde hace mucho tiempo a los movimientos indígenas como la Confeniae, la CONAIE, Cuarunari y de afrodescendientes en América Latina. No sé, no veo aquí en la pantalla a Catherine. ¿Está saludando, Catherine?
Bueno, ahí está Catherine. Y finalmente nos va a acompañar Edgardo Lander, él es de Venezuela, miembro del Grupo de Investigación, Hegemonías y Emancipaciones de Claxo, ¿no? Participa activamente en los procesos políticos venezolanos en una plataforma por el referendo consultivo para que sea el pueblo el que decida el destino de ese país, y en particular en las campañas y las alianzas para defender los derechos indígenas, sociales y ambientales frente a la destrucción minera del Arco del Orinoco en Venezuela. Y también impulsor de la Asamblea Regional de Movimientos y de Activistas por la Amazonía que se va a efectuar próximamente. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar. La modalidad va a ser una primera ronda de intervenciones con los expositores. Mientras tanto, invitamos al público que está participando a través del Facebook a ir señalando sus comentarios, sus preguntas, y unos colegas de Servindi van a ir tomando nota de ellos, y en una segunda ronda vamos a transmitirlas a los expositores. Entonces empezaremos, Atencio, contigo, hermano. Nos conocemos de hace muchos años, me da una alegría inmensa reencontrarnos en este evento. La pregunta, Atencio, para responderla en 10 minutos, yo te voy a avisar faltando un minuto, es que compartas con la audiencia la importante experiencia del pueblo Guna o Cuna. Ya nos aclararás tú por qué se usan las dos frases, porque fue una de las experiencias primeras de autogobierno en Abya Yala, a principios, en las primeras décadas del siglo pasado, y que se mantiene hasta hoy. ¿Cuáles son las claves que hay que tomar nota de cómo se construyó ese autogobierno? Seguramente las dificultades que pasó y que pasa, pero cómo es que esto está basado, en qué visión, en qué enfoques que puedan servir de enseñanza para otros pueblos que están avanzando en esos mismos procesos. Bienvenido entonces, Atencio, y empezamos contigo. ¿Tienes el micrófono? Ya, ok. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Abya Yala. Gracias, Roberto, por esta invitación y poder compartir con todos ustedes las experiencias del pueblo Cuna en cuanto a la autonomía o la autodeterminación de un pueblo indígena. Resulta que nosotros en 1925 el pueblo Cuna hizo una revolución Cuna, lamentablemente armado, o afortunadamente, como quieran ver desde la óptica exterior. El pueblo Cuna estaba en este momento oprimido, estaba siendo lo que en ese momento se llamaban asimilado por la cultura no indígena. En ese momento nuestros líderes se enfrentaron al Estado panameño y hoy nosotros vamos a cumplir en 2025 los 100 años de la autonomía Cuna. Antes de eso, quería recalcar también que el pueblo Cuna ha sido un pueblo casi exterminado. Como ustedes sabrán, historiadores, intelectuales, de que cuando llegaron los primeros colonizadores en 1492, o un poco antes, un poco después, todo el mundo pasó para conquistar a Abya Yala o para oprimir o para exterminarlo a la gente que vivían ahí por el Darién de Panamá. En ese momento, el que estaba por donde pasaban todos los colonizadores era el pueblo Cuna. Y entonces nosotros fuimos, hay historiadores que dicen que habían más de 1 millón de personas. Hoy somos en Panamá solamente, si acaso, 130,000 personas.
de todo lo que ha ocurrido. Pero la toponomía que nos dice desde Colombia hasta la región, la mitad de Panamá, toda la toponomía dice quiénes lo habitaron. Bien, siendo así, el pueblo cuna, para poder mantener su autonomía, ha podido mantener primero su territorialidad. Nosotros tenemos un territorio que una parte queda en Colombia, nuestros hermanos dules, como le dicen, en el Golfo de Urabá. Y toda la toponomía tiene nombre cuna. Segundo, nosotros mantenemos nuestra lengua, que nadie no ha podido quitar ni ha podido eliminarlo. Hoy, dentro del sistema educativo panameño, se reconoce. Y en Panamá, como buen colonia de los gringos, tiene el español, tiene el cuna. El español, pero en los territorios cunas hay una tercera lengua, que es la lengua materna, que es la lengua cuna. También se respetan las normas cunas internas. Ya ha habido varios fallos de la Corte Suprema de Justicia en la cual, por ejemplo, en lo penal, las autoridades cunas han hecho su juicio y han podido mantener a nosotros, los habitantes del pueblo Cunayala, bajo la égida de las normas cuna. Prevalece, más no las normas nacionales. Pero, como le he dicho, se le respeta. Y la Corte aunque la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional no lo haya adoptado, no lo haya ratificado, lo reconoce y lo respeta. Siendo así, nosotros consideramos que ahora, en este mundo actual que vivimos, hablar de autodeterminación de los pueblos no es una quimera, no es un sueño, es una realidad, porque lo que estamos viviendo en Latinoamérica es imposiciones de políticas internacionales o económicos, donde los pueblos que más lo resienten, más lo sufren, tienen todo el derecho de explayar y de decir, yo también tengo mis derechos. Yo también puedo sobrevivir frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional porque tengo historia, tengo territorio, tengo soberanía, ¿por qué no? Entonces, para mí, después de 500 años, los pueblos indígenas van a tener mucho que decir a la liberación de lo que hoy se dice la patria latinoamericana. Por otro lado, preguntaban por qué nosotros cuna o guna. Eso ya es cuestión que nuestros lingüistas están avanzando en sus estudios y están poniendo las E's en su momento. Pero eso no perjudica. Lo más importante es la lucha política. Porque los pueblos indígenas, si nosotros no nos metemos al ruedo político de los estados, siempre vamos a ser la cifra roja. De repente, la pobreza, el hambre, etc. Pero no todo es cierto, porque también el hambre vende, la cifra roja vende. ¿Y quién lo compra? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Ya basta de que nosotros seamos un simple objeto de mercancía político para los estados. Y hoy somos la piedra en los zapatos de los estados. Y le vamos a demostrar de que con todo lo que hemos sufrido, mañana
van a tener que decirle a los pueblos indígenas, mira, o caminamos juntos o somos enemigos. Y un gobierno latinoamericano que tenga de enemigo a los pueblos indígenas, nunca, jamás va a ser libre y siempre va a tener un oscuro futuro, porque ya basta. Nosotros nos vamos y estamos en conjunto, unidos con la clase obrera, con la gente que sufren día a día. Y hoy con el COVID-19 estamos demostrando. Después de eso, los ricos están robando. El pueblo no está saliendo a robar en las calles. Los indígenas estamos poniendo los muertos, pero mañana vamos a poner la dignidad. Roberto. No sé si tiene alguna pregunta, Roberto, o se me acabó el tiempo. No, está bien. Tienes todavía unos 2 minutos para el cierre, hermano. Okay. ¿Algún mensaje final de tu parte, de esta primera ronda? El mensaje nuestro es, nosotros ya no somos invisibles. Mucha gente ha querido catalogar a los pueblos indígenas como los invisibles. Pero hoy, una pandemia invisible tiene al mundo en vilo. Mañana los invisibles de Latinoamérica tendremos a los gobiernos corruptos en vilo. Roberto. Muy bien. Gracias. Vamos a continuar. Gracias, Atencio. Sí. Gracias, Atencio. Muy importante, muy interesante el proceso seguido por los hermanos Cunas. Vamos a continuar. Seguramente en la segunda ronda vamos a profundizar más. Vamos a recordar también que este evento participa en los organizadores el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y de la Interculturalidad de la Universidad Autónoma de México. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra hermana María de Jesús Patricio Martínez, con todo respeto, María, sumándonos al nombre Marichuy, como es conocida en México y a nivel internacional, para solicitarle una intervención suya respecto a la experiencia en México, ¿no? En primer lugar, digamos, no en orden de importancia, sino de recuerdo, la experiencia de los hermanos en Chiapas, los totziles, tojolabales, con las caracolas zapatistas, pero también en Oaxaca y en muchísimos otros lugares de México, Cherán también, si no me equivoco el nombre, esta idea de autonomía, de autodeterminación para poder sobrevivir. Usted ha sido vocera del Congreso Nacional Indígena de México y estamos muy contentos de tenerla y quisiéramos preguntarle pues ¿cuáles son las lecciones que usted tiene presentes de este largo recorrido por la autonomía, autogobierno de los pueblos indígenas originarios en México? Bienvenida, Marichuy. La escuchamos. Claro que sí. Buenas tardes a todos y a todas. Pues la autonomía se expresa en muchos niveles y formas. Y este caminar que dimos y que nos permitió visitar 29 estados de la República Mexicana, su mayoría pueblos indígenas pues habitados,
en estos estados que recorrimos, porque esa fue la idea de visitar a nuestros hermanos de otras comunidades donde es difícil el acceso. Entonces eso nos permitió acercarnos y escucharnos y vernos y encontrarnos, ¿verdad? Entonces, como decía, se expresa en muchos niveles porque hay varios pueblos indígenas aquí en México y cada uno tiene sus formas y tiene sus propias maneras de caminar, sus propias formas de irse organizando y bueno, por eso hay una variedad. En cuanto a la autonomía zapatista, pues hemos conocido que tienen sus caracoles, ¿verdad? Es una manera como se organizan. Tenían 5, ahora ya aumentaron otros 7, y entonces ya son, tienen sus caracoles, tienen sus juntas de buen gobierno, tienen los 27 municipios autónomos más 5 nuevos que se agregaron. Entonces, es una manera como ellos se van organizando y van viendo formas internas de ir caminando en esta autonomía. También cabe decir que las comunidades zapatistas tienen pues gobiernos propios, leyes propias, al margen del Estado mexicano, ¿verdad? Y también pues lo importante es que no ejercen presupuesto público. Ellos mismos van, ellos y ellas, porque son mujeres también las que van participando, pues van conformando ellos sus cooperativas que son como el sostén que van teniendo al interior, y eso les va permitiendo ir creciendo, pues ir teniendo más elementos, más compañeros ahí en las zonas zapatistas. Y pues ahora que anduvimos por allá, pues nos dimos cuenta de la cantidad de miles y miles de compañeros zapatistas que se van agregando a estos espacios, que se van consolidando al interior de estas comunidades, ¿verdad? Existen, claro, otras experiencias de autonomía municipal dentro de las estructuras del Estado, pues, ¿verdad? Y que también pues son hermanos de comunidades y de pueblos indígenas, y precisamente son los hermanos de Cherán, son los hermanos de Ayutla y son los hermanos de Oshur, ¿verdad? Que son los que están también organizándose desde esa otra forma. Existe también la autonomía en cuanto a la seguridad. Cada lugar, cada pueblo, cada comunidad, de acuerdo a la situación que se vive al interior, van formando su propia policía comunitaria, como en Guerrero, ¿verdad? Que tienen la CRAP, las rondas comunitarias en Cherán. En otras comunidades pues es la policía comunitaria, como Ostula, ¿verdad? También de Michoacán. Entonces, son formas que cada comunidad, de acuerdo a la situación que se vive, es como se van organizando para defender su propia comunidad, ¿verdad? Porque está visto que pues cada vez está más difícil la vida en los pueblos y comunidades, y es necesario organizar también esa parte tan importante de ir cuidando a las mismas comunidades. Entonces eso hace posible que la misma asamblea proponga pues una policía propia que esté resguardando a la misma comunidad, y también es un gran avance pues porque pues se tiene más seguridad cuando se crean sus propios órganos de seguridad internos pues en la comunidad. Otra parte tan importante, y lo vemos ahorita con lo de la pandemia, pues el ejercicio de la medicina tradicional, y lo digo pues desde lo que yo trabajo y que lo vimos y lo estamos viendo en otras comunidades acá de México, es que esta medicina propia que se tiene en los pueblos es un ejercicio también de autonomía, de tener la propia medicina, de tener la salud en las manos de las comunidades, que claro, se ve lesionada por los megaproyectos
se imponen, pero que esto da un fortalecimiento al interior de las comunidades y lo está demostrando ahora que está esta pandemia, de que ahí están las herramientas en las comunidades, ahí tenemos las plantas, tenemos la forma de cómo irnos curando. Entonces también es otra forma de ir organizándose y fortaleciendo esa organización interna, no solamente en la cuestión de gobierno propio, sino también del resguardo de las tierras, resguardo del territorio, y que incluye pues el ejercicio de la medicina tradicional. Entonces, el hermano que me antecedía decía que pues los pueblos han estado, ¿verdad? Han existido y se han hecho estas estructuras muy ajenas a los pueblos, y por eso viene la lesión hacia el interior de nuestros pueblos. Entonces, por eso que se tiene que hacer al interior, pues nosotros mismos, los mismos pueblos, buscar formas que ya se tiene, la organización por años, que no es nueva, pues, o no se inventa ahorita, sino que es algo que ha estado y que ahora ha recobrado más fuerza porque hay ese temor de que estos grandes megaproyectos vengan a acabar con estos pueblos, ¿verdad? Entonces, pues los pueblos queremos seguir viviendo, queremos seguir existiendo, eso decían, eso escuchábamos en este caminar que dimos, y entonces pues están fortaleciendo sus formas, sus estructuras internas, para seguir practicando este ejercicio autonómico que no es nuevo, como decía, que ya está, ya existe, pero que se les quiere imponer otro modelo ajeno, pues, ¿verdad? Y decimos que últimamente, pues, se ha lesionado con más fuerza, pues, esta organización interna. Entonces, pues, ahí está el trabajo de las comunidades, cada quien a sus modos, a sus tiempos, y reitero, es algo que ya está y que se está lesionando, pero que las comunidades se están fortaleciendo ahorita en estos tiempos que se ven amenazados con todos estos megaproyectos que se están imponiendo y que están acabando con la vida de estos pueblos, ¿verdad? Gracias, Marichuy. Muy interesante, importante. Ha señalado usted varios espacios, varias dimensiones en que se va construyendo y ejerciendo diferentes formas de autonomías. Bien, estamos recibiendo ya preguntas del público que le vamos a transmitir en la segunda ronda de intervenciones de ustedes. Continuamos entonces en esta revisión, en este caminar, después de en Panamá, México. Vamos a conversar con Catherine Walsh. Ella participa activamente con los movimientos indígenas originarios de afrodescendientes de Ecuador, pero también de otros países del continente. Y bueno, entonces la pregunta, Catherine, es después de esta revisión, si nos puedes mencionar otras experiencias, otros países, el Abya Yala, que han avanzado por estos caminos, y cómo les está yendo o cómo les fue con los gobiernos de derecha que estuvieron y que están todavía, y también los gobiernos progresistas de izquierda, bueno, entre comillas, por todas las cosas que hemos vivido, como por ejemplo Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y otros, y ahora también Argentina. Entonces, ¿cuál es la relación política que han tenido las luchas por la autonomía de los pueblos frente a lo que ha pasado en estos partidos o gobiernos que están transcurriendo en Abya Yala? Bienvenida, Catherine, te escuchamos. Tienes 10 minutos. Ya, muchas gracias, Tito. Buenas tardes a todas y a todos. Después de escuchar a Tencio y Marichuy sobre las posibilidades en camino, en desarrollo y de construcción ancestral
en Panamá y México sobre la autonomía, lo que yo quiero poner en consideración son algunas de las tensiones y conflictos hoy, ¿no? Porque además de la situación larga de los zapatistas, la situación del pueblo cuna de más de 100 años de lucha, también existen autogobiernos y autonomías que están dentro de sus estructuras del Estado, capturados por esos aparatos del Estado, y creo que tenemos que hacer unas preguntas críticas frente a eso. Entonces, ya para un poco abrir el escenario de debate, quiero plantear 4 casos en 4 países, ¿no? Que podemos decir que no se quedan simplemente en esos 4 países, sino se conectan también a la realidad de Abya Yala hoy, ¿no? Y estoy pensando en uno en el contexto de Cauca, Colombia, muy reconocido por su lucha de autogobierno y autonomía desde hace mucho tiempo, pero particularmente por su guardia indígena, ¿no? Una guardia indígena que mantiene la función central de resistencia ancestral, de defensa del territorio, pero también de ejercicio de la autonomía y derecho propio. Pero recientemente, la semana pasada, el 17 de junio, los kiwitegnas, es decir, los guardias indígenas y las guardias indígenas en Cauca, abiertamente empezaron a compartir algunas preocupaciones con su función como guardia y su futuro. Así, y tal vez alguna de la gente escuchando sabe algo del caso reciente en el resguardo de Huellas Caloto, ¿no? Después podemos dar más detalles sobre eso. Pero frente a este caso, los guardias y las guardias en general empiezan a cuestionar y reclamar los acuerdos y negociaciones que están haciendo algunas autoridades de autogobierno con los grupos armados y no armados que están causando el despojo, la desarmonía y la muerte. Entonces, en este comunicado, el guardia indígena dice que nuestro territorio lo tiene que gobernar nuestras comunidades. Pero frente a eso podemos preguntar, ¿qué sucede cuando autoridades indígenas, como sucede no solamente en Cauca, sino sabemos en otros territorios también, actúan al lado, o decir coactúan o están capturados por el aparato estatal? ¿Y qué está sucediendo hoy con la práctica y sentido de autogobierno y autonomía? ¿No? Yo creo que es una pregunta de reflexión que parte de esas palabras de guardia indígena en Cauca, pero también conecta en otras partes, ¿no? Otro ejemplo breve que quiero compartir es desde el Estado progresista, llamado progresista, de Argentina, ¿no? Y pensando en 3 espacios de lucha, hay muchos más, obviamente. Uno es en el Chaco. Hace algunos meses atrás, la comunidad Wichi formó su propia guardia comunitaria Wichi, ¿no? En parte frente a la necesidad de seguridad propia, hay un fuerte desmonte, deforestación masivo en sus áreas protegidas, eliminando sus fuentes de comida, de medicina ancestral, pero también hay un crecimiento muy grande en la violencia en contra de las mujeres de la comunidad, ataques a comuneros, avance del narcotráfico y también avance en la frontera agrícola que está tomando el territorio de la comunidad. Contaminación de aguas, la pérdida de biodiversidad, etcétera, lo que sucede en muchos territorios de Abya Yala hoy, ¿no? Pero frente a todo eso, frente a la decisión de la comunidad hacer su propia guardia comunitaria, la prensa en Argentina, incluyendo la prensa ligada al Estado, empieza recientemente a circular artículos editoriales, noticias sobre las guardias armadas, sobre los indios violentos, ¿no? Cuestionando y dando opinión nacional al supuesto peligro de autogobierno y de autonomía indígena. O sea, el peligro cuando una comunidad decide formar su propia guardia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo,
que va hablando del problema indígena, de esos indios violentos, etc., van ocultando la violencia que viven las comunidades originarias, tanto comunidad Wichi como otras comunidades en Argentina, frente a tal vez lo que podemos llamar la dupla de abandono y despojo estatal, ¿no? Así, de manera similar, la semana pasada, el Consejo Consultivo y de Participación de los Pueblos Indígenas de Argentina manifestó su repudio a la escalada de violencia en contra de los pueblos indígenas en todo el territorio de Argentina, pero en particular el asesinato de un comunero en la comunidad de Agüita, Sol, Cayampa de Concepción, en la área de zona de Tucumán, ¿no? Por defender su territorio ante la desforestación ilegal, ¿no? Una situación, como dice este Consejo Consultivo, que se repite cada vez más ante la falta de seguridad jurídica que existe en tierras ancestrales en Argentina, pero también un Estado, tanto del pasado como del presente, que no ha hecho nada para avanzar una ley de propiedad de comunidades indígenas, ¿no? Una deuda frente al Estado Nacional pendiente desde 1994. Entonces, yo digo un Estado de bandera progresista que permite el despojo y destrucción de pueblos y de territorios originarios ancestrales, ¿no? Pero también pensamos en la histórica lucha del pueblo de Gualmapu, de Mapuche, también en Argentina, también en Chile, pero los contextos son un poco distintos, ¿no? Entonces, algunos ataques que siguen continuamente del esfuerzo de órdenes locales y municipales en los territorios mapuches y particularmente en esos momentos de llamado aislamiento social, preventivo y obligatorio por el gobierno nacional progresista, ¿no? Incluyendo la comunidad de Bunaleo en Bariloche, en Río Negro, hace muy poco en abril, una comunidad que está en plena recuperación y autodefensa de su territorio sagrado. Entonces, como dice el pueblo mapuche, resistir en el territorio es no negociar con el Estado, ¿no? Algo que también mencionó Atencio y María Chuy. Entonces pregunto, ¿por qué el autogobierno, autonomía y defensa territorial indígena requieren el reconocimiento estatal? ¿No? Otro caso es el caso de Bolivia, ¿no? Hay mucho que decir al respecto, pero por cuestiones de tiempo quiero mencionar el hecho que la autonomía indígena originario campesino, que ha sido una lucha, un eje de lucha desde antes del gobierno de Mas, y fue aprobada una constitución de 2009, ¿no? De los 34 territorios que iniciaron un largo proceso burocrático de institucionalización de su autonomía, utilizando la Constitución, solo 3 tienen aprobación. Uno es la comunidad Charagua Intibay, guaraní, de Raicabamba, que quechua en la zona de Cochabamba, y de Uruchipaya, que es de Aymara, ¿no? Pero ahora, frente al llamado gobierno de transición neoliberal, todo este proceso está paralizado. Es decir, el proceso de institucionalizar o constitucionalizar las autonomías indígenas. Pero también podemos preguntar, ¿qué sucede cuando la autonomía indígena llega a ser dependiente y pendiente del reconocimiento e institucionalización estatal? Y las políticas de gobiernos sean progresistas o neoliberales. Entonces, antes la situación actual de la pandemia de COVID, las autonomías indígenas, o sea, las 3 reconocidas, no han sido tomadas en cuenta para nada del gobierno actual, y las negociaciones de salud, sanitarias, etcétera, están con los municipios y las gobernaciones y no con las autonomías indígenas legalmente reconocidas. Pero los autogobiernos que no tienen este reconocimiento legal, ¿no? Se dice que en esos momentos, entre los 58 territorios indígenas autónomas, 49 están bajo una amenaza muy fuerte del virus de COVID y la mayoría en tierras bajas, ¿no? Como sucede
En Bolivia, como sucede en muchas otras partes, las organizaciones de base han empezado su proceso desde ya hace meses atrás de autoaislamiento, de protección, de producción agrícola, familiar, comunitaria, de control territorial, etcétera, ¿no? Pero sí van avanzando las políticas y prácticas de lo que yo creo que podemos llamar no solamente etnocidio, sino de desexistencia, promovidos por los intereses del Estado y del capital, ¿no? Tal vez en eso Ecuador es un caso ejemplar. Igual voy a mencionar unas cosas muy breves por la cuestión del tiempo, ¿no? En marzo empieza la militarización de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Yo creo que en otros países ha sucedido algo muy similar, ¿no? Al parecer, esta militarización no fue para proteger los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, sino más bien, y digo al parecer, ¿no? Para proteger las compañías, las actividades y los trabajadores del extractivismo. Una protección que ha venido en cierta manera contribuyendo al contagio y la propagación de COVID. O sea, las compañías ya tienen acceso abierto a las comunidades, etc. Y los casos están creciendo rápidamente, ¿no? Pero además, a los inicios de junio circula una alerta sobre la apertura de una nueva vía petrolera en el corazón de Yasuní, en el territorio de los pueblos y en aislamiento voluntario y reciente contacto. Y en abril, un derrame de más de 15,000, casi 16,000 barriles de petróleo se dispersó por los ríos Quijos, Napo y Colca en la Amazonía, afectando los territorios de 150 comunidades y más de 100,000 personas, ¿no? Y a pesar de las demandas de acción que han puesto las comunidades, organismos de derechos humanos, etc., hasta hoy el Estado no da respuesta, no da apoyo a las comunidades, ¿no? Entonces, entre todo eso, entre la contaminación grave y la COVID, la amenaza del exterminio de las vidas de la selva, de la madre tierra, es real. Entonces termino con una pregunta más, ¿no? ¿Cómo pensar y cómo hacer la autonomía y autogobierno indígena frente a las políticas y prácticas actuales de desexistencia de los gobiernos, tanto neoliberales como progresistas? ¿Y por qué no? Y como las experiencias que Atencio y María Chuy compartían con nosotros, ¿por qué no dejar de poner esperanza en este bendito Estado? Gracias, Tito. Muy bien, gracias, Katy. Disculpe que les haga las señas así. Un minuto, por el tema del tiempo. Pero muy bien, Katy, nos has llevado ya por Argentina, Chile, Bolivia. Tenemos ya un panorama interesante, importante, de este gran desafío de la libre determinación. Entonces vamos ahora preguntarle a nuestro querido Edgardo Lander. Él está en Venezuela, claro, hay una realidad muy, muy importante, hay una experiencia importante, pero quisiéramos que él pudiera, a partir de todo lo ya señalado, etcétera, como verás, Edgardo, detrás de estos esfuerzos, experiencias, avances, retrocesos, etcétera, está siempre el Estado. Cada vez que hablamos de autonomía, terminamos en algún modo hablando del Estado con gobierno de cualquier color. Entonces, una reflexión más general, Edgardo, obviamente 10 minutos es muy poco, pero los puntos claves que tú consideras que hay que tener atención sobre cómo avanzar en esta relación de ida y vuelta entre los autogobiernos en los territorios, las autonomías, la libre determinación y lo que hacen y dejan de hacer los estados cuando se les necesita, cuando no se les necesita, etcétera, etcétera. Entonces, Edgardo, te escuchamos, bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta reflexión colectiva. Yo considero que no es posible pensar en el mundo contemporáneo
sobre los temas de autonomía, autogobierno, etcétera, si no se tiene paralelamente una reflexión sobre el Estado. Voy a formular en forma muy telegráfica algunas proposiciones, algunas consideraciones que considero pertinentes para esta relación compleja de tensión entre Estado y autogobierno. En primer lugar, las relaciones entre Estado y autogobierno, o entre Estado y comunidad, con demasiada frecuencia han sido pensadas en la experiencia de América Latina en términos binarios, como si fuesen opciones radicalmente excluyentes. Esto es, como si fuese posible pensar exclusivamente en el tema de la autonomía o exclusivamente en el tema del Estado, que conduce con mucha frecuencia a visiones maniqueas, blanca, negro, que hace muy difícil abordar la complejidad de estas relaciones. Durante los años, en segundo lugar, durante los años de los gobiernos progresistas, prevaleció un profundo estadocentrismo. La noción de que el Estado representaba, como señalaba Álvaro Garza Linera, los intereses generales de la sociedad. Una especie de síntesis del interés general de la sociedad, con lo cual las políticas definidas desde los ojos del Estado eran más importantes que cualquier otra, porque esto era en oposición a los intereses parciales, el interés general del conjunto de la sociedad. Esto está asociado históricamente tanto a la herencia colonial hispánica como a la tradición leninista de la vanguardia y la revolución, a pesar del fracaso de los socialismos del siglo XX. Pero está igualmente asociado a modelos productivos particulares, está asociado a todo el modelo extractivista y a esta noción de que el Estado es el lugar de recepción del producto de estos llamados recursos, y que en función de esos llamados recursos se desarrollan políticas para el conjunto de la sociedad. Entonces, los intereses particulares de un territorio, de una comunidad, etcétera, son obviamente desde esta perspectiva secundarios en relación a este interés general, porque esa es la fuente de producción de riqueza del conjunto. Desde estas perspectivas estadocéntricas, tanto gobiernos de derecha, neoliberales, progresistas, autodenominados revolucionarios, han tenido históricamente una visión de profunda desconfianza en relación a toda noción de autonomía, porque lo ven de alguna manera como una competencia en relación a su control, soberanía sobre poder, sobre el conjunto del territorio y la sociedad. Hoy hay en América Latina, ante el fracaso de estas experiencias del llamado progresismo, de este estadocentrismo, hay una especie de desplazamiento de péndulo por parte de organizaciones, movimientos, pueblos, donde se le está dando una prioridad mucho mayor a las formas en las cuales desde abajo, desde comunidades, desde pueblos, desde articulaciones, es posible plantearse los procesos de transformación social. Se reivindican nociones de comunidad, de territorio, de autonomía, de autogobierno, como principios orientadores de estas luchas, con una profunda desconfianza en relación al Estado. Sin embargo, yo quiero llamar la atención de que se corre el riesgo de que este desplazamiento del péndulo desde el estadocentrismo hacia esto que puede llamarse territorialidad, autonomía, perspectivas comunitarias, etc., pueda correr el riesgo de dejar afuera al Estado en la mirada sobre dónde se está, cuál es el contexto en el cual se está operando. Y que por lo tanto, siendo que el Estado determina una alta proporción de las condiciones en las cuales se opera, no se tenga respuestas adecuadas por considerar que el Estado está como en otra parte, como el Estado es enemigo y por lo tanto no es necesario tomarlo en cuenta.
En la actualidad, la lucha por la democracia, por los derechos, por la posibilidad de defender ámbitos territoriales, etcétera, pasa inevitablemente por asuntos de la política nacional. No es lo mismo estar en lugares donde hay gobiernos directamente represivos, gobiernos con unas posturas ambiguas, posturas con mayores niveles de, por lo menos, permitir que pasen algunas cosas en el ámbito de la autonomía. Obviamente, cuando uno piensa en la situación actual de Brasil, sin una incidencia en el terreno político nacional que tenga que ver con frenar la lógica absolutamente devastadora de destrucción de la Amazonía y de amenaza a la sobrevivencia de los pueblos de la Amazonía, las acciones y las experiencias de organización territorial se encuentran en una extraordinaria debilidad. En este momento del coronavirus, estas tensiones entre cómo pensar el Estado y cómo pensar la organización en términos de las autonomías, se coloca en un primer plano muy claramente. Por un lado, hay muchas experiencias que atraviesan el continente de organizaciones comunitarias solidarias de diverso tipo, en que a través del aislamiento, a través de formas de utilización de medicina propia, a través de diferentes mecanismos, se han generado defensas que los estados han sido incapaces de suministrar. Pero simultáneamente hay el reconocimiento de que la profundidad y gravedad de la situación, el hecho de que esta pandemia está matando tanta gente en todo el planeta y que no existe en la actualidad un tratamiento, que no existe una vacuna, que no existe, lleva a que haya un reiterado llamamiento a la responsabilidad del Estado. Entonces, es simultáneamente el reconocimiento de que como el Estado no es capaz de responder, es necesario responder desde acá, pero simultáneamente esta noción de que mucho de lo que ocurre es responsabilidad del Estado y hay que presionar a los estados para que asuman la responsabilidad en términos de Servicio Nacional de Salud, en la responsabilidad en valorización de las medicinas tradicionales de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Pero digamos, aquí esas tensiones a propósito del coronavirus las podemos ver muy claramente. En cuarto lugar, quisiera señalar que para pensar el Estado es tremendamente importante no pensar el Estado como si el Estado fuera un bloque compacto, homogéneo, cerrado, único. Y sobre todo no identificar Estado con gobierno o ejecutivo nacional. El Estado es una compleja relación de dinámicas, instituciones, estructuras administrativas, normas jurídicas, sujetos de carne y hueso que forman parte de la sociedad, que son los funcionarios del Estado. Y esto está siempre, inevitablemente, atravesado por tensiones y contradicciones, y la posibilidad de desde las luchas desde afuera, incidir aprovechando rendijas, aprovechando tensiones, contradicciones, es tremendamente importante. No es lo mismo el Estado, el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, que el ámbito municipal. En muchas experiencias en el mundo hoy hay un nuevo municipalismo, y este nuevo municipalismo es la utilización de los mecanismos electorales para la captura electoral de gobiernos municipales, que en muchos lugares, con plataformas muy radicales, han logrado gobiernos que
crean las condiciones que hacen posible procesos de cooperativa, de autogestión, de solidaridad, de mecanismos que inciden en una forma real en las condiciones de vida de millones y millones de habitantes de estas ciudades donde esto ocurre. Pero igualmente las diferencias entre los ámbitos ejecutivo y judicial pueden ser muy importantes. El ejemplo que en América Latina destaca más es el caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional colombiana, que una y otra vez se ha pronunciado en defensa de los derechos territoriales, en defensa del derecho a la consulta previa, e inclusive con gobiernos muy de derecha, con gobiernos que tienen una alta prioridad en el tema del extractivismo y seguir avanzando en estos procesos de despojo. Esta Corte Constitucional ha frenado procesos y ha creado condiciones en que se han dado muy importantes victorias de organizaciones populares y territoriales en el mundo, en Colombia. Y por último, quisiera hacer una breve reflexión antes de que Tito me calle, en relación al tema que creo que hay que tomar en cuenta, que es el tema de los tiempos históricos de la transformación. Y quiero acá argumentar que en la transformación es posible pensar en dos tiempos históricos diferentes. Hay un tiempo histórico que tiene que ver con la prefiguración de lo otro, con la recuperación, construcción de subjetividades, organizaciones, imaginarios, tejidos, etcétera, de la otra sociedad que queremos. Y eso es un tiempo histórico que es lento, que requiere tiempo para desarrollarse. Pero hay otro tiempo histórico, que es el tiempo histórico de la urgencia. Es el tiempo histórico de la devastación de la Amazonía, del exterminio de los pueblos indígenas, el tiempo histórico de la guerra, de los millones de migrantes en el planeta, es el tiempo histórico de la urgencia. Y estos dos tiempos históricos no son el mismo. Y la política anticapitalista tiene que necesariamente incidir y actuar, tener presencia en estos dos tiempos. Para decirlo brutalmente, el tiempo histórico del zapatismo no da cuenta, no es capaz de dar cuenta de las urgencias de detener la devastación. Entonces, si no asumimos que esas dos dimensiones, la dimensión de la urgencia temporal que tiene que ver con los estados, con lo nacional, con lo internacional, con algo que trasciende mucho el terreno comunitario, si eso no forma parte, junto con la prefiguración de la otra sociedad, es muy difícil que tengamos posibilidades de avanzar. Sabemos que sin una prefiguración de otro orden, sin la construcción de tejido, de subjetividades, de otras formas de vivir, no es posible la transformación más allá del capital. Las experiencias de las revoluciones socialistas fracasadas nos han señalado claramente que esto es así. La idea de que es posible tomar el Estado y desde el Estado transformar en muy corto plazo al conjunto de la sociedad fue un rotundo fracaso. Entonces, esta relación entre la, digamos, prefiguración del orden otro y detener esta desbocada maquinaria de devastación son tareas simultáneas, paralelas. No necesariamente la misma gente está involucrada en las dos cosas, pero tiene que ser parte de una noción de cómo es la transformación y cómo es la posibilidad de la recuperación de las condiciones de la vida en el planeta. Perdón la extensión, gracias. Gracias, Edgardo. Bueno, nos quedamos con la última frase, dos tiempos. El tiempo histórico y el tiempo de la urgencia caminando a la misma vez. Y el gran desafío de trabajar en construir lo nuevo y afrontar lo urgente. En fin, hay mucho debate, mucho debate. Este va a ser el primero, creo, de varios paneles, porque es un tema clave. Y seguramente con Servindi, con la red de comunicadores y con el programa de la UNAM y de las redes con el GEA continuaremos.
Tenemos ya varias preguntas del público participante. Hay una primera para Atencio. Vamos a hacerlas en el mismo orden que expusieron. Como ha transcurrido el tiempo, pensábamos dar más tiempo, pero vamos a tener unos 5 minutos, 6 minutos, ¿no? La pregunta es muy concreta, ¿no? ¿Cómo se está expresando esa alianza entre el movimiento obrero y el movimiento indígena? Lo mencionaste, Atencio, como una de las cuestiones ahora actuales, ¿no? Para el pueblo Kuna. ¿Qué balance se puede hacer para fortalecer esas alianzas, ¿no? Y lo ampliaría un poco más. ¿Cómo ve los Kunas la sobrevivencia de su autonomía en relación a los obreros, estudiantes, campesinos, etcétera? ¿Cómo establecer esas relaciones? Tú apostaste mucho a que esa cuestión tiene que construirse, pero ¿cuál es el balance que hay de esa relación, a veces buena y a veces no tan buena? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Atencio? Es un poco la pregunta que viene del público. Tu micro, tienes que prenderlo. El micro. Okay. El micro. En cuanto a... Es muy interesante porque es cierto. El micro, ya, ahora sí. Mucha gente piensa que no son indígenas. ¿Se le oye? ¿Sí? A ver si oye? ¿Se oye? Un ratito. Compañeros del equipo técnico que nos ayudan a resolverlo. ¿Se le está oyendo? Sí, Roberto, sí, se oye bien. Ya, continúa, Atencio, continúa. Mira, mucha gente en nuestros países piensan que los pueblos indígenas tienen que unirse a una lucha de los obreros, campesinos, que hoy están sufriendo consecuencias de los gobiernos neocolonialistas. Pero ¿por qué no verlo de otra manera y decir, los pueblos que luchan por su liberación, campesinos, obreros, estudiantes, tenga que reconocer la lucha histórica de los pueblos indígenas? Porque nosotros, antes que existieran los estados-naciones, desde 1800, 1900, etcétera, ya había una lucha histórica de los pueblos indígenas. Siempre hemos tenido que ser los perdedores. Bueno, hoy ya basta de estar llorando, como dice mucha gente. También nosotros los pueblos indígenas no hemos reclamado la dirigencia. Muy poco en algunos estados, porque ya existe ya una base para poder decir, yo voy a liderar. En muchos otros países, siempre los obreros, los campesinos, nuestros hermanos de siempre, de lucha, que vivimos la misma miseria, el mismo día a día, quieren ser los avantes. Hoy yo creo que los pueblos indígenas nosotros ya nos hemos madurado. Nosotros por eso decimos, mira, ya dejamos de ser invisibles. Ya no somos cifras, ya no somos colores rojos de siempre. Si nosotros, los pueblos indígenas, no nos seamos parte de la lucha de liberación, de los reclamos que hay en estos momentos, donde una pandemia tiene a nuestros pueblos arrodillados, los estados robándose a millones. Si los obreros, los campesinos, los estudiantes, los que están en casa, nos unimos todos, nosotros no vamos a cambiar ese mundo. Todos los días nos vamos a sentar a ver un televisor, es como Orwell, el hermano, decirnos cifras, decir hoy se murieron 1,000, mañana se morirán 2,000, hoy vamos a pedir $1,000 millones al Banco Mundial, etcétera. O sea, nos vamos a quedar letargados.
Eso no puede ser. Entonces, ya basta de decir, yo hago más, yo hago menos. Un pueblo, para poder liberarse de todo esto, tiene que decir, dejemos a un lado, de que tenemos diferencias, lo tenemos. Si en la familia tenemos diferencias, si en la historia tenemos diferencias, todo, pero este no es el momento. El momento es de nosotros. El momento no es, los estados no van a inventar otra cosa. El pueblo indígena sí tiene que decir mucho, que va a poder, el derecho se puede cambiar. Nosotros no podemos estar atados al derecho anglosajón, al derecho de Roma, etc. Claro que nosotros podemos hacer una nueva historia, un nuevo derecho, pero está en nosotros y la unidad de todo lo que convivimos en un país. Eso es por ahora. Quisiera explayar más, pero bueno, hasta ahí lo dejamos. Gracias, Atencio, gracias. No te preocupes, como decimos acá, no hay primera sin segunda. Vamos a seguir en otros eventos. La pregunta para la señora Marichuy. Quiero ver aquí las notas exactas. La pregunta va en relación a la salud, Marichuy, ¿no? Y salud y autogobierno. ¿Cómo se está logrando eliminar los contagios con la medicina tradicional? ¿Cómo se comparan la situación de salud, los contagios entre los pueblos que avanzan en el autogobierno y los otros pueblos que no están en esos procesos, están más atrapados con las redes estatales tradicionales, ¿no? Y tú puedes analizar una diferencia, cómo les ha ido en la sobrevivencia y en la salud a quienes están con autogobierno o construyéndolo, o quienes no están en otro andar. Esa es la pregunta, Marichuy, del público. Bueno, la pandemia pues pega parejo, ¿verdad? Va caminando parejo. Lo que sí, en los pueblos que están y que han fortalecido lo que es la práctica de la medicina tradicional, medicina milenaria, pues no digo que ya una persona que está dicha que tiene el COVID, pues le vamos a dar esto y se cura. Estaría mintiendo, ¿verdad? Lo que digo es que se conocen otras plantas medicinales que pueden proteger al sistema inmunológico, ¿verdad? Y bueno, pues sí, hay enfermos y claro que pero también otra realidad es que las mismas personas de las comunidades, a lo menos con los que hemos tenido acercamiento, es que no quieren ir a un hospital, ¿verdad? Cuando tienen alguna enfermedad que se puede curar pues con plantas. No quieren ir al hospital en estos momentos por miedo a que puedan, dicen ellos, salir peor o salir muertos, ¿verdad? Entonces sí hay ese fortalecimiento de la medicina tradicional en los pueblos, pues claro que vamos a poder echar mano de esa sabiduría que nos heredaron nuestros antepasados, pues que es algo que se va resguardando y que se va transmitiendo a través de las generaciones, y que pues no es de ahorita, sino que es algo que ya se trae atrás y pues nosotros hemos visto que ha ayudado, ¿verdad? Y digo que es algo también importante dentro de los pueblos que se están fortaleciendo o están haciendo fuertes sus propios procesos autonómicos, es que esta parte es bien importante, pues, ¿verdad? Ante esta destrucción que está llegando con los megaproyectos, con esta contaminación de aguas, con esta destrucción de los bosques, con
todo lo que se está queriendo imponer y que viene atentando contra la vida, pues está acabando con una forma propia de alimentarse una comunidad, ¿verdad? Y lo digo en el lugar acá donde vivo, pues la modificación de la lluvia, ¿verdad? Hay unos invernaderos que vienen o aguacateras y que no dejan que llueva, pues, de manera natural, ¿verdad? Y ya al impedir que caiga esta lluvia, pues lo que viene a hacer es que se modifica el alimento que se cultiva aquí, como es el maíz, la calabaza, el frijol, porque ya no quiere dar, ¿verdad? Cuando se siembra de manera temporal, como decimos. Entonces, si ya no se consumen los alimentos que se cultivan en la tierra, eso va haciendo que las personas vayan siendo más vulnerables, pues, ante esta y otras epidemias, pues, ¿verdad? Y sí, por eso se va dando esa lucha conjunta, pues, ese fortalecimiento de esta medicina, y que no va separado una de otra, que es una lucha, como se ve en los pueblos, que es integral, ¿verdad? Una salud integral. Por eso pensamos desde la medicina, no se puede solamente fortalecer la medicina si no se fortalece el territorio, si no se fortalece la tierra, si no se fortalece el gobierno propio, y todo tiene que ver con una vida, ¿verdad? Una vida comunitaria, una vida colectiva. Entonces, por eso yo mencionaba pues hace rato de que la medicina tradicional está ayudando en estos momentos, pero no dudamos que si no se corrige todo este extractivismo que se viene y que están ejerciendo con más fuerza y más se nota con este gobierno, pues los pueblos sí van a seguir sufriendo esta y otras pandemias, y creo que es una manera como quieren tener pues al indígena arrodillado o exterminado de este planeta, donde solamente esté el capitalismo y que esté favoreciendo a unos cuantos. Entonces, por eso pensamos que es importante fortalecer este proceso autonómico de la medicina propia de los pueblos, ¿verdad? Muy bien, Marichuy. Nos queda así, nos impacta esa frase que dijiste. No se puede fortalecer la salud si no se fortalecen los territorios y el autogobierno al mismo tiempo, como una unidad muy fuerte, ¿no? Bien, una pregunta para ti, Catherine. Voy a ver los mensajes que han llegado. Dame un minuto. A ver, ¿qué es lo que más debe preocupar, Katy, pregunta aquel público, a los gobiernos autónomos en el proceso, en el nivel en que estén, por las experiencias y los nuevos, en su relación con los estados? ¿Cuáles son las prevenciones, los cuidados principales? Y matizan diciendo, y sobre todo ahora que post pandemia ya se anuncia que ante los huecos fiscales presupuestales de todos los estados quebrados, va a venir una ofensiva extractivista feroz, ¿no? Entonces, esa es un poco la pregunta, Katy. ¿Qué es las preocupaciones, las cuestiones centrales que deben tener los pueblos en su experiencia de autogobierno frente a lo que se viene? Gracias, Tito, y gracias a los participantes, las participantes por sus inquietudes. Claro, podemos preguntar si tiene que tener relación con el Estado o no, ¿no? O sea, no partimos del hecho que necesariamente los gobiernos de autonomía, de autogobierno, tienen que tener relación con el Estado. Pero cuando hay esta relación, yo creo que hay una serie de cosas que debemos poner en consideración, ¿no? Que siempre va a ser una relación de subordinación. O sea, no una relación de iguales, no una relación horizontal, sino el Estado es el Estado, ¿no?
Claro, podemos debatir con Edgardo sobre esa estructura del Estado, etcétera, ¿no? Pero el Estado siempre va a ser superior, ¿no? En su propia noción de las autonomías indígenas. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, cuando pensamos en el estado de emergencia que existe en muchos países, ¿no? El Estado tiene autorización, ¿no? De entrar a cualquier territorio, ¿no? Por la cuestión de la emergencia. El acceso territorial no importa si hay autonomía reconocida o no reconocida, ¿no? Esta relación de subordinación de vertical no igual también apunta a la cuestión del Estado como autoridad, ¿no? Entonces, con la pregunta que me hacen es cómo la gente, cómo las autonomías, cómo los autogobiernos están pensando en esta relación. Yo creo que están pensando, preocupándose de esta relación que siempre va a ser subordinado, pero también la autorización estatal. La autonomía no debería ser pendiente de la autorización estatal, ¿no? Cuando implica esta autorización del Estado, implica una cierta manera que el Estado tiene autoridad de institucionalizar algunos elementos de su manera de ver de la autonomía. Hay ejemplos muy concretos. Si pensamos en la cuestión de jurisdicción indígena y derecho indígena, ¿no? Cómo está manejado en estados donde su constitución apoya, reconoce, ¿no? La autonomía indígena, como en el Ecuador, por ejemplo, o similarmente en Bolivia, ¿no? La cuestión sigue siendo que el Estado decide qué es derecho propio y qué no, ¿no? Que está en manos de las comunidades de decidir qué es la parte de jurisdicción indígena, tanto en el territorio nacional, pero es decir, territorios comunitarios, pero también afuera, y de cómo ejercer derecho indígena versus derecho normal, ¿no? Derecho positivista, etc. Pero también en términos de la educación. O sea, la educación estatal, el modelo de educación estatal sigue pendiente. Entonces, yo creo que una preocupación real frente a autonomías con relación al Estado es eso. ¿Cuáles son las posibilidades de construir un sistema propio de educación? De no tener que seguir un currículum nacional estandarizado que no refleje nada de la realidad de la comunidad, ¿no? Y sigue siendo cada vez más en forma occidental de evaluaciones, de individualismo, etcétera, rompiendo las mismas formas que la comunidad piensa los procesos de aprender en el contexto de educación propia. Igual con el sistema de salud, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, las mujeres parteras tienen que tener un certificado del Estado a poder funcionar inclusive en sus comunidades, ¿no? O en espacios llamados autonomía de autogobierno. Y finalmente, con relación al extractivismo post-COVID, yo digo que no es post, es ahora, ¿no? En el contexto de Ecuador, el extractivismo sigue en esos momentos y sigue utilizando, ¿no? Este estado de emergencia y la militarización que mencioné antes para tener entrada, ¿no? Tanto de la cuestión minera como petrolera. Yasuní es un ejemplo muy concreto de eso, ¿no? Entonces sí, el extractivismo ha utilizado la misma pandemia, la misma emergencia para allá y con el apoyo del Estado entrar en las comunidades, y lo que va a suceder post-COVID es peor, porque ya están establecidos, ¿no? Y con este nivel de extractivismo tenaz que está causando la contaminación, el despojo, la destrucción y, como yo dije, la desexistencia, ¿no? De la madre tierra misma, es parte de esta cuestión de Estado versus autonomía en esos momentos. O sea, yo recuerdo siempre lo que dice el compañero venezolano Guayú Anu José Ángel Quintero Huí, ¿no? Sobre el Estado cooperativo, que ya no es un Estado nacional, sino un Estado que tiene todos esos otros actores presentes. Entonces, yo creo que cualquier proceso de autonomía, autogobierno en esos momentos tiene que considerar esos elementos que el Estado siempre va a intentar subordinar y controlar la misma noción de autonomía. Eso nomás. ¿Te parece poco?
Tito, Parece que quedó se nos congelado. perdió Tito. A ver, en lo que regresa Roberto Edgardo, entonces te traslado la pregunta directamente del público para que la puedas responder. La pregunta ¿es posible pensar en nuevas formas en las que organizaciones políticas u otros movimientos sociales urbanos podrían incluir la agenda de las autonomías indígenas en sus propios procesos de lucha? ¿Hay algún caso en el que se pueda tener como referente en que hay una buena relación entre autonomías y otros movimientos, sean urbanos o no, y que hayan tenido buenos resultados además en la región? Yo quisiera aprovechar la pregunta para responderla, pero haciendo referencia a otro asunto que me parece importante. Cuando se habla de los derechos de los pueblos indígenas, la autonomía, la recuperación territorial, etcétera, etcétera, en su relación con el resto de la sociedad, el énfasis suele ser en relación al Estado como tal. Y yo creo que es extraordinariamente importante pensar igualmente en el tema de el conjunto de la sociedad. La sociedad mestiza, blanca, trabajadores, campesinos, lo que sea, e incorporar al análisis el hecho de que estas luchas se están dando en contextos de sociedades profundamente racistas. El racismo es un componente estructural profundo de todas las sociedades norteamericanas. Entonces, una elevada proporción de la población, lo asuma explícitamente o no, tiende a tener visiones racistas en relación a los otros. Y los otros pueden ser los afrodescendientes, pueden ser los diferentes pueblos indígenas, etc. Entonces, eso crea unas condiciones muy particulares porque hace extraordinariamente difícil que, como se señaló ahorita en el caso de Panamá, que por ejemplo las organizaciones de trabajadores o estudiantes reconozcan esa lucha de 100 años y de alguna manera vean que no es que las organizaciones indígenas se van a sumar a sus luchas, sino que esta es una lucha que viene de muy atrás y la responsabilidad debería ser más bien en la otra dirección para lograr las posibilidades de convergencia y acción común. En muchos de los países de América Latina, pensando en Venezuela, por ejemplo, con pocas excepciones, la mayor parte de los pueblos indígenas viven en zonas extraordinariamente periféricas en relación a los centros de población mayores del país. La población en Venezuela está concentrada en la zona central costera, fundamentalmente, donde está Caracas, y las poblaciones indígenas son poblaciones que, desde la perspectiva de esta población urbana mayoritaria, son poblaciones remotas. Entonces, es posible, por supuesto, establecer acciones de movimientos y solidaridad de grupos, activistas, pero es siempre una solidaridad y una asociación un poco remota. No es una sociedad que está construida sobre la base de experiencias de convivencia común, de cercanía, de conocimiento, sino una cosa que tiende a estar remota. Entonces, en un país como Argentina, por ejemplo, la conciencia colectiva sobre la población indígena que uno puede ver en la población de Buenos Aires es una cosa remota, es como de otra parte. Entonces, la construcción de esa transformación cultural es una cosa que va mucho más allá de las políticas estatales. Tiene que ver con una dimensión cultural de la herencia colonial, de la herencia de la clasificación racial de la población, de la herencia del profundo racismo, y esa dimensión del racismo y en la constitución de las jerarquías de exclusiones en el mundo contemporáneo, que está en este momento colocado en primer plano en todo el mundo a propósito de las luchas que se están dando en los Estados Unidos,
creo que es una dimensión que tenemos que incorporar, porque esta pugna de los sentidos comunes culturales de lo que es la mayoría de la población, que es una población no indígena en muchos países, población urbana en todos los países, es parte de aquello con lo cual hay que confrontarse para la posibilidad de que haya efectivamente las fuerzas sociales que permitan solidaridades, que permitan transformaciones, que permitan reconocimientos y que permitan esa cosa que resulta tan compleja de entender para mucha gente, que es la posibilidad de la convivencia de órdenes territoriales, jurídicos, lingüísticos, autoridad, etcétera, sobre un mismo territorio nacional. Eso está tan a contracorriente de los sentidos comunes de siglos ya de historia, que esa transformación es una transformación que requiere un esfuerzo extraordinario. Y por supuesto los medios de comunicación, la familia, la escuela reproduce eso permanentemente. Pero que simplemente quiero insistir en que las cosas que señala Catherine en relación al Estado que ve desde arriba y a las políticas públicas, etcétera, son obviamente medulares, pero que también tenemos que incorporar la dimensión de qué pasa con la sociedad, con los sectores no indígenas, urbanos fundamentalmente de la sociedad, y por qué esas relaciones de imbricación, de solidaridad, de trabajo conjunto, de reconocimiento real del otro, se hacen tan difíciles en esta historia colonial de este continente. Bien, muchas gracias, Edgardo, Katy, Marichuy, Atencio. Ha sido una jornada muy importante. Reiterar nuestro agradecimiento al programa universitario de estudios de diversidad cultural interculturalidad de la Universidad Autónoma de México, igualmente a Servindi, a la red de comunicadores. Quizás dos cuestiones finales. Decir pues de que las diversas intervenciones nos plantean de que el autogobierno no puede pedir permiso a nadie, no puede menos al Estado. Ese es el tiempo inmediato, pero es un tiempo largo, al mismo tiempo de construcción, como se ha dicho, y que tiene que ir mirando, observando, presionando, actuando frente a lo que haga o deje de hacer, como estamos viendo con la pandemia, el Estado-Nación. Y que bueno, pues detrás de la palabra del progresismo se esconden pues muchas telarañas, como ya se dijo acá, de que la única voluntad que puede provenir es del gobierno, y esa voluntad es la que se impone y aplasta también muchas de las experiencias nuevas de autodeterminación, y que como vemos también entra a las ciudades. Es muy más difícil, pero hay muchas experiencias ahora urbanas que avanzan en esa dirección también, porque no solo está abandonado los pueblos de las comunidades lejanas, están abandonados muchos barrios urbanos pobres muy cerca a las sedes capitales frente a la pandemia. Entonces, nuestro agradecimiento a todos. Damos por concluido esta sesión, reiterando de que vamos a editar algunos anuncios, la edición número 3 de la revista Descolonialidad y Autogobierno, una revista digital, gratuita obviamente, donde se va a analizar la relación entre autogobierno, los saltos de los virus zoonóticos, la pandemia, las experiencias en Brasil, en México y en diversos países de América Latina, con artículos de Catherine Voss, por ejemplo, hay un artículo ahí de ella y de otros compañeros. Nada más por nuestra parte, muchas gracias a todos y a todas. No sé, voy a consultar aquí a los compañeros del equipo técnico si hay un anuncio final. Creo que todo está bien. Bueno, como dijimos, esto no puede quedar acá. Seguramente
los organizadores van a continuar este debate y estemos atentos pues, a nuevas convocatorias de Servini, el programa de la Universidad Autónoma de la Red de Escolaridad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta pronto.